Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a capacitar, a formar y propiamente entrenar jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente sobre cómo proceden los derechos y deberes, cómo existen, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial al tener claro el fundamento jurídico, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes. Y hoy explicaré precisamente la importancia del fundamento jurídico, de tener claro el fundamento jurídico, la importancia de conocer y aplicar lo definido en el fundamento jurídico, y es que el fundamento jurídico, el fundamento del derecho es el conjunto de características de los derechos y deberes, es el conjunto de condiciones que se deben tener claras y aplicar para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho. Y por eso si no se actúa con base en el fundamento jurídico, es decir, con base en el todo de lo definido, en el todo del derecho, es decir, con base en la forma en la cual existen los derechos y deberes, con base en la forma de los derechos y deberes, no existe validez jurídica, no se está actuando de una forma jurídica, de una forma diligente jurídicamente, válida jurídicamente, con base en la diligencia jurídica, con base en el cumplimiento del derecho, sino que se está actuando de una forma inválida jurídicamente, de una forma antijurídica, contraria a lo definido en el derecho, en el todo del derecho, contrario a la forma en la cual existen los derechos y deberes, propiamente contrario a la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que existe lo inválido jurídicamente, lo culpable jurídicamente, es decir, lo que no hace que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, lo que no hace que exista el bien, sino precisamente el mal, lo negativo, lo nocivo. Y por esa razón, cuando existe el desconocimiento o la desatención, aunque exista el conocimiento de lo definido en el fundamento del derecho, existe arbitrariedad. Es decir, existe el incumplimiento del derecho. Como les decía, existe culpa. Culpa jurídica, culpa, existe la culpa, que puede ser el dolo, con la forma de dolo, es decir, con la intención de no quererse cumplir con el derecho, de tener desinterés jurídico bajo un desinterés, un ánimo de desatender el derecho, un desinterés jurídico, o bien sea por negligencia jurídica, por negligencia, es decir, no teniéndose la intención de incumplirse con el derecho, pero de todas maneras, de alguna forma, incumplirse con el derecho, y por ende, hacer que no exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no se trata de definir, de dimensionar, de entender el derecho como un conjunto de formas antijurídicas, de cosas que sean contrarias a la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y considerar que cuando se cumplan esas formas existe validez jurídica, sino de entender que las normas solo son lo que haga parte de las condiciones necesarias para que exista el goce de los derechos, para el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y eso es lo que se debe cumplir. Por ende, cuando se desconoce el fundamento jurídico y se aplican cosas que intenten ser normas, pero sean formas antijurídicas, no se está actuando de una forma discrecional válida, de una forma propiamente diligente. No se está actuando con base en el cumplimiento del derecho, no se está cumpliendo con el derecho, no se están aplicando los derechos y deberes. Se está actuando desde una forma culpable jurídicamente, es decir, arbitraria, antijurídicamente, es decir, de una forma que incumple con el derecho, en relación con la cual, una forma en relación con la cual existe el incumplimiento del derecho, es decir, se está incumpliendo con el derecho, se está inaplicando lo definido en el derecho, en el todo del derecho. Por eso hay que conocer y aplicar el fundamento jurídico y propiamente el todo de lo definido en el derecho, es decir, hay que conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual le apliquen a cada quien, a la medida de cómo exista cada relación jurídica en este tema, a la medida de cómo exista cada relación jurídica que incluya, que involucre inteligencia artificial. Y por eso en Juridia entrenamos jurídicamente a abogados y equipos de abogados sobre el fundamento jurídico en relación con inteligencia artificial, y por eso es un conocimiento universal, un entrenamiento necesario a nivel mundial, universal, global, válido, aplicable, útil, funcional, pertinente, claro, necesario a nivel mundial, universal. ¿Por qué? Porque el derecho solo es uno y por ende los derechos y deberes solo son unos,
y por ende la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes solo es una. Otra cosa es que aplique, se manifieste, exista concretamente a la medida de cada relación jurídica cuando se apliquen los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes, cuando aplican los derechos y deberes. Y por esa razón, cuando los abogados se perfeccionan jurídicamente en relación con el fundamento del derecho, es decir, cuando precisan, retroalimentan, solidifican, fortalecen, perfeccionan su conocimiento jurídico en relación con la inteligencia artificial, es decir, su conocimiento jurídico en relación con la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes, son capaces de manejar jurídicamente cualquier asunto en relación con la inteligencia artificial y en general aclaran el derecho, aumentan su capacidad jurídica. Es decir, que de una forma efectiva pueden manejar cualquier asunto jurídico relacionado con la inteligencia artificial. Porque, como les he indicado, específicamente nos enfocamos en aclarar el fundamento jurídico, por ende universal, el fundamento del derecho, es decir, el fundamento jurídico universal, el fundamento del derecho, la forma de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, pero a la vez, por supuesto, cuando esto está claro, en general tienen claro qué es el derecho, es decir, en qué consiste el derecho y por ende, qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes, es decir, tienen claro cómo proceden los derechos y deberes, es decir, propiamente cómo se cumple con el derecho. Y a la medida de cómo exista cada relación jurídica, son capaces de cumplir con cada una de las normas con base en la forma en la cual apliquen y propiamente aplique el todo del derecho, es decir, el todo de la norma entendida como el derecho, creada por el resultado de la unión de cada una de las normas que vayan existiendo, a la medida de cómo apliquen específicamente, concretamente, puntualmente, a la medida de cada relación jurídica en este tema que incluya, que tenga, que contenga inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil empresarial, conozcan nuestro entrenamiento, nuestra oferta de entrenamiento, nuestro servicio de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, porque mediante las conversaciones vamos aclarando diferentes puntos jurídicos, fundamentos jurídicos, partes del fundamento jurídico, características de los derechos y deberes, formas del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y a la vez es importante aclarar que al final de cada sesión de entrenamiento, al final de cada conversación, se incluye un simulacro donde oralmente se va especificando, se va puntualizando, se va concretando. Los abogados que se entrenan con nosotros van concretando cómo se cumple con el derecho, cómo aplican los derechos y deberes, cómo se aplican los derechos y deberes frente a un ejemplo inventado, frente a un producto inventado de inteligencia artificial. Entonces, se perfeccionan, por un lado, porque precisan, perfeccionan, aclaran muchos elementos del derecho en relación con la inteligencia artificial y a su vez, porque retroalimentan lo aprendido y propiamente fortalecen lo aprendido de una manera efectiva al aplicarlo en un producto inventado de inteligencia artificial, al aplicarlo oralmente en un producto inventado que se debe atender jurídicamente y a la medida de un juego de roles, de unos perfiles jurídicos que se le asignen a cada abogado entrenado por nosotros, que está siendo entrenado por nosotros, que sea entrenado por nosotros, que esté siendo entrenado por nosotros, a favor de ello. Es decir, que si un abogado individualmente se entrena con nosotros, él asumirá varios roles, o sea, asumirá diferentes roles jurídicos para explicar cómo cada uno de esos roles debe cumplir con el derecho y propiamente cómo cada uno de esos roles puede aplicar los derechos y deberes a la medida de cómo existe su rol frente al producto de inteligencia artificial inventado. Y si se trata de un equipo de abogados, cada uno, según el rol que tenga dentro del equipo de abogados, asumirá el hecho de explicar, explicará, indicará cómo puede cumplir y propiamente cómo cumple, cómo aplica, cómo puede aplicar los derechos y deberes a la medida de ese producto inventado de inteligencia artificial que de manera espontánea el entrenador les indique en la parte final del entrenamiento.
Y a la vez, cada uno de los miembros del equipo de abogados asumirá roles inventados, por ejemplo, de autoridades judiciales o de organismos internacionales, para que como tal se sensibilicen y propiamente se apropien del conocimiento y entiendan cómo cada uno de los diversos roles del sector privado y público, ubicados en cualquier parte del mundo, deben y propiamente pueden, es decir, logran aplicar los derechos y deberes, deben aplicar los derechos y deberes y propiamente pueden lograr aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial mediante un producto inventado de inteligencia artificial. Entonces, es muy efectivo el entrenamiento. Y a la vez los invito a nuestro sitio web para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Recuerden que nuestro sitio web es www.juridia.co. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.